esperando, y está en línea Daniel Goyán, que es el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Daniel, buen día. Ernesto Tenemos te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Ernesto? Buenos días. A ver, no sé si estabas escuchando lo que yo venía diciendo, sí, tal cual. Pero quería preguntarte por este mismo dato, terapias intensivas del sector público en la provincia de Buenos Aires. Sí, es lo mismo, se vienen quemando las camas con una velocidad alucinante. Es decir, hace 3 semanas teníamos más de 1.100 camas, ahora quedan 700 y algo. Es decir, pero en la última semana, ritmo de aceleración muy grande. Esto estoy hablando de camas públicas y privadas, en el AMBA. En el AMBA, las camas públicas ya están llegando a un 75%. Y cuando la gente escuche un 75 dirá, bueno, queda 25. No, esto implica, es un promedio de una zona muy amplia como el AMBA, en donde uno cuando tiene 2 o 3 camas en un hospital, a la mañana pasa que te llegan 10 pacientes internables con criterio de internación, ocupás esas 2 camas y tenés que ir a buscar derivaciones para 8 o para 7. Entonces, ese tiempo que se va perdiendo de un paciente que ya necesitaría tener su cama, después resulta que hace que ese paciente llegue en peores condiciones a su tratamiento. Entonces, esto es lo que estamos observando, y esto implica que hay una decena o más de hospitales que hoy ya están al 100%, permanentemente derivando, abriendo salas nuevas, estamos agregando camas y camas y camas, y agregamos 10 camas en un hospital y al día siguiente ya están ocupadas. Entonces, la velocidad es lo que asusta. Si esto hubiese sido fuera, como fue el año pasado, en donde se dio un pico que ya se superó de cantidad de casos y de cantidad de camas ocupadas, pero que fue progresivo, uno iba modulando, sería una realidad diferente. Hoy lo que tenemos es la instalación brusca, muy, muy rápida de casos, y de muchos casos de gente joven, cosa que se puede explicar porque los más grandes se siguen cuidando más y ya están más vacunados, pero además porque este virus es más agresivo, obviamente, y es más agresivo y toma a gente joven y le produce casos graves. Entonces cambió el panorama. Daniel, hay en esto, aunque sea una lucecita de esperanza, te digo a qué me refiero. Uno vio cómo los casos subieron de 10.000 a 25.000 en muy pocos días. En muy pocos días, 3, 4 días, nos sorprendíamos que superamos 10.000 casos y ya nos encontramos con 27.000. Y de repente, en los últimos 7, 8 días, lo que uno ve es que los casos están oscilando ahí entre 25 y 30, pero esa velocidad de crecimiento que se producía antes no se sigue produciendo. Sigue siendo altísimo, y eso puede explicar lo que vos estás contando de terapia intensiva, pero puede ser que, por la razón que fuera, porque Semana Santa dio un impulso y está quedando lejos, porque la gente ante el miedo del número de casos se va guardando, porque las señales que da el gobierno de medidas restrictivas es otra advertencia que hace que la gente cambie su conducta, no sé, por lo que fuere, pero que la velocidad de contagio se va frenando. Sí. Nosotros tuvimos la semana anterior, comparado con la anterior, habíamos tenido un 67% de aumento promedio diario de casos, un 67%. La posterior, es decir, la que terminó este domingo, esa velocidad bajó a 17%. Uh-huh. Es decir, venía con un impulso imparable y empezamos a ver que empieza a bajar un poquito. Seguramente todas las cosas que vos mencionaste tienen que ver, porque uno hablando con el entorno laboral o familiar directo, ya todo el mundo, no solamente que conoce gente que tuvo coronavirus, ya todo el mundo conoce a alguien que tuvo o lo tuvo o conoce, y lo que empiezan a conocer 2 datos. Primero, que son casos graves y gente joven. Empieza a tomarse conciencia de que ya no es una cuestión de que le va a tocar a los demás. Y el segundo dato, que creo que eso sí produce, a mí me gusta decirle más conciencia, pero también el ser humano tiene una reacción de miedo. Pero claro que sí. Y la reacción de temor es que ya nadie tiene seguro una cama. Me parece que esto es lo que se quiso expresar ayer. Ni el que tenga la prepaga más cara del país tenés asegurada la cama. Y estamos viendo ejemplos todos los días
en donde gente que dice, pero yo pago una cuota de no sé cuánta plata, y me mandan a una clínica del conurbano bonaerense, cuando yo siempre me atendí en tal institución de la ciudad de Buenos Aires o la homónima del lado de la provincia, de mi prepaga. Está acostumbrada a un nivel de atención que no quiere resignar y que lo manden a otro lugar. Bueno, ya se terminaron las camas y lo que está haciendo el sector privado, ya lo conversamos con las empresas de medicina prepaga, es alquilar camas, contratar camas de clínicas y sanatorios de la provincia, cosa que jamás se hizo, nunca hicieron. Pero eso también nos va llenando del lado de la provincia la ocupación privada. Entonces la ocupación privada de clínicas y sanatorios, que la teníamos un poco más tranquila hace 15 días, también ya empezó a subir en forma abrupta. Porque yo escucho esta cosa de quién tiene más, y Buenos Aires, del lado de la provincia. Acá. No, pero la verdad que no es entender que no es quién tiene más casos, es un solo sistema. Cuando yo tengo una empresa de medicina prepaga o incluso el PAMI o lo que tenga, el paciente va a buscar la cama del lado que esté, porque el sistema que lo contiene, la prepaga, el PAMI, el bioma, tienen efectores de los dos lados. Entonces el juego hay que hacerlo en conjunto siempre. No sé por qué se puede pensar, algunos pueden pensar que son un mundo aparte del conurbano bonaerense. No, somos una sola cosa. Daniel, Jairo Stracha te va a hacer una pregunta. Sí, cómo no. Sí, Daniel, a propósito de esto que estaba contando, ministro, ¿puede explicar entonces qué significa la resolución de ayer que habla de el sistema de gestión de camas, tanto públicas como privadas, que generó un montón de, obviamente, en el mundo de la grieta, lecturas para un lado y para el otro? ¿Puede explicarnos qué significa esa gestión estatal de todas las camas, tanto de público como privado? Ay, se cortó. Bueno, a ver, estamos hablando con Daniel Goyan, que es el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, él venía dando un panorama muy potente, muy dramático de lo que es, donde la frase, si yo tuviera que titular el reportaje, diría, ya nadie tiene la cama asegurada. Es decir, es una frase muy potente que muestra un momento más grave, y la verdad que lo estaba contando, y yo me da cuenta, diálogos que he tenido, que he escuchado en estos días, donde aparece el tema de, nadie tiene la cama asegurada, aparece como un tema central, y cuando yo pienso, yo me estoy completamente guardado, salvo para venir acá, y para ir al programa 1 hora de la CNN, ninguna reunión la hago presencial, ningún café lo hago presencial, etcétera, y parte del fantasma que hay dando vuelta en mi cabeza es eso, si me enfermo, que además yo soy asmático, no tengo la cama asegurada. Así que, a ver, vamos avanzando un poquito mientras reconectamos. Ahí está, ya está reconectado. Daniel Goyan está de nuevo con nosotros. Daniel, estás ahí, ¿no? Sí, te completo la respuesta. La resolución viene a formalizar algo que venimos haciendo desde el año pasado con un sistema de gestión de cama únicos, pero hace una formalización porque le da más fuerza que ayer esa resolución. Hablándolo con el sector privado, al contrario, le da más fortaleza a ellos, porque ya se trata de una política pública, ya no es una institución privada decidiendo si va a poder derivar un paciente o no en el marco de la crisis, sino que hay un sistema de derivación de camas al cual todos informan para poder tener la cama lo más rápidamente posible para evitar lo que decíamos antes. No cambia nada en los hechos de lo que hicimos el año pasado, solamente lo formaliza, porque no ha habido una resolución. Es la misma que sacó la ciudad respecto a los hospitales públicos, porque la ciudad no tiene jurisdicción, no está delegada a la jurisdicción sobre el sector privado. Entonces solamente lo puedo sacar sobre el sector público. Es una racionalización y una priorización de la atención del COVID por la crisis. Es algo muy obvio y la verdad que lo conversamos con todos los actores y no les generó ningún ruido a los actores. Ahora obviamente alguno puede interpretar, nadie va a ir a meterse con ninguna cama ni facturación, es ridículo plantear esta situación. Y es lo mismo que han hecho, mire, fíjense lo que ha hecho el gobierno alemán ahora. El gobierno alemán saca una ley para, en el marco de la crisis, romper, digamos, el criterio tan fuertemente instalado en Alemania del federalismo. Es decir, le dan más poder a la canciller, Merkel, para decidir sobre cuestiones de la pandemia en forma más o menos homogénea
en todo Alemania, porque había estados que hacían una cosa, otros que hacían otra, y eso que ellos están vacunando, ellos están entrando en el verano, sin embargo siguen tomando medidas duras. No, nada que ver, nadie está estatizando nada. Gustavo. Nadie está estatizando nada. Sí. Ministro, ¿cómo le va? Buen día, Gustavo Bravia lo saluda. Uno ha seguido siempre la línea, en el caso de provincias, si yo no me equivoco, la línea 148, para ver cómo es la evolución del coronavirus. ¿Hay cada vez menos llamados en estas últimas semanas? Digo, ¿se puede prever que estamos yendo hacia la baja a partir de la recepción de llamados en esa línea, o la información es que sigue muy complicada, que esa línea recibe cada vez más llamados? Mira, te voy a responder tocándome la cabeza, tocando madera. Sí. Hace 3 días o 4 empezamos a ver una ralentización de la curva de crecimiento, ¿no? Lejos de bajar, pero sí empezamos a ver una curva, a lo llamado 148, que era muy empinada. Empezamos a ver como que quiere empezar a acostarse un poquito más, ¿no? A volcarse un poquito más hacia abajo. Por eso decía, si esto se confirma, y esto estamos dando cuenta recién de las primeras medidas que se tomaron, que no eran más débiles, empezamos a ver eso. Empezamos a ver, como decíamos antes, una ralentización de los casos, ¿no? La velocidad de crecimiento baja un poco. Empezamos a ver que en nuestras unidades de consulta espontánea por sintomatología tipo COVID, en los hospitales, bajó en algunos lugares el 20%, en otros un poco más. Digamos, esos 3 pequeños indicadores serían favorables. Siempre digo, tomando todos los recaudos, son pocos días todavía, pero empezamos a notar eso. Obviamente, la ocupación de cama tiene una inercia de 2 semanas. Claro. Pero, ministro, con eso que usted me está respondiendo, ¿usted cree que el 30 se puede volver a abrir alguna actividad, o dice no, para mí vamos a tener que seguir con las restricciones como estamos en estas últimas semanas? Vamos a ver cómo pasamos estos días con la ocupación de camas, porque como estamos diciendo, estamos al límite ya, y nosotros no bajamos, porque otro tema que quiero decirles que es clave. Los pacientes que están ingresando ahora a las terapias tienen tiempos de internación mucho más largos, lo cual nos están obligando nuevamente a recalcular sobre un N que todavía no conocemos de día porque están internados. Entonces, el año pasado los pacientes empezaron con cerca de 20 días promedio de internación, fue bajando 14, llegamos a 7 o 8 días promedio de internación. Y ahora se alarga enormemente porque entra gente joven. Claro. Porque la gente joven dura más. No se curan, pero no mueren tampoco. Claro, claro, exactamente. Pero también aumenta la mortalidad, porque en la cantidad de casos, indefectiblemente, siempre aumenta la mortalidad. Porque este virus, esta variante, mejor dicho, la Manaus, que ya la tenemos dando vuelta por todos lados, y la británica, son más agresivas, son mucho más agresivas. Además de ser más contagiantes, son más agresivas. Y entonces producen cuadros que evolucionan más rápido. Déjame hacerte la última pregunta, y es una pregunta realmente dura, y quiero saber qué estás pensando. Ayer salió la nota de que había muchos chicos internados en el Garrahan. Nosotros hicimos la consulta y los pediatras, hicimos la consulta con Ángela Gentile, que es la epidemióloga del Hospital de Niños de Gutiérrez, y nos dijo acá, lo que pasa es que hay más casos, entonces hay más internados de todas las edades, pero con los chicos en Argentina está pasando lo mismo que en casi todo el mundo, que es que los chicos tienen enfermedades leves o moderadas y después salen, salvo que haya una comorbilidad muy grave, y ahí podés tener algún problema, pero son casos muy puntuales. Ahora, le pregunté por Brasil y me dice, mira, Brasil está descontrolado. En Brasil sí, no me lo dijo así, pero uno deduce de eso, han fallecido chicos por COVID, pero está completamente descontrolado, eso acá no va a pasar. Cuando ella me dijo eso, yo pensé, bueno, pero si la cepa de Manaus está acá, ¿cómo lo controlamos y cómo evitamos que llegue a chicos? ¿Tenés esa preocupación o es una preocupación de, no sé, de una persona que está mirando los riesgos y los exagera? Todo nos preocupa porque lo que estamos viendo que el promedio de edad, de mortalidad incluso, y de cantidad de casos ha bajado muchísimo. Y en Brasil, por ejemplo, la cantidad de gente que muere, que ha muerto por la pandemia, de 20 a 60 años, se duplicó.
se cuadruplicó en el último tiempo. Obviamente sobre números iniciales que eran muy bajos. Claro. No es que, pero el problema es que si observamos que pero obviamente debe haber 1000 otras cuestiones que hay que considerar y que habrá que verlas con el tiempo. Yo opino que un virus que es muchísimo más agresivo y que toma una población mucho más amplia, enferma a una población mucho más amplia, estadísticamente la cantidad de muertos va a aumentar. Aunque vuelvo a repetirlo, aunque sea sobre números anteriores que eran bajos, pero aumenta. Nosotros estamos viendo aumentos del 54% en la provincia de mortalidad de gente joven. Gente joven, todas las edades. ¿Básicamente de qué edad? Desde el cero, digamos, desde el neonato para arriba, desde chicos chiquitos para arriba, vemos una duplicación tomado por grupos etarios de 0 a 10, de 10 a 20. Está bien, pero ¿a partir de qué edad son números que son relevantes? Porque